historia de lo que me pasó. ¿Qué pasó? Buenos Que días, sin profe. querer yo no leí bien la hojita y se me olvidó llevar la tarjeta de identidad. Ah, Casi me da algo porque pues a pesar de que yo había llegado temprano, ya me trajeron la tarjeta. Entonces pues aún así tuvimos que esperar. Demoré 1 hora y media tarde para llegar a lo de presentar la prueba. O sea, yo ya había llegado temprano, pero pues para esperar la tarjeta, si no, no me dejaban. Y ahí tuve que esperar porque los trancones, y pues aún así lo pude presentar y pues yo no me preocupo tanto por el tiempo, o sea, por esa parte no había problema. Pero aún así, casi me da algo. ahora entiendo. Pero bueno, ¿y qué tal las preguntas? Pues bien, no, o para mí, en mi caso, porque pues para cada uno eran ciclos diferentes, eh, pues bien. ¿Cómo así? ¿Eran diferentes el estilo de la prueba o cómo así? No entendí. No, o sea, pues a mí me tocó los sábados con Luisa y a los demás creo que la mayoría les tocó los domingos. Pero me refiero a que obviamente no todos iban a hacer las mismas preguntas. Entonces, para cada persona era su cuadernillo personalizado, por así decirlo. Mira, pues. Dime. Profe, lo que yo tengo entendido es que era el mismo cuadernillo, pero de diferente orden. Por ejemplo, si en la primera sesión a uno le tocaba matemáticas de primera, al de al lado le tocaba primero química, biología. Así fue que yo tuve entendido. Mm. Pero ¿cómo te sentiste de acuerdo a lo que viste en español? A ver, ¿cómo te sentiste, Julián? Pues bien, profe, o sea, prácticamente era como mucha lectura y mucho análisis. Y no sé, pero puse en práctica lo que usted nos enseñó sobre lo de la diferencia entre, ay, se me olvidó cómo se llama. Comprender, interpretar y reflexionar. Eso, exacto. Ay, yo tengo que estaba confundida. Tomé como en cuenta ciertos aspectos y unas cosas como las palabras clave, como puede ser una letra o una palabra y eso. Y pues, Dios quiere y me vaya bien, 500 de 500 todo el salón. Vamos por el buen cambio. Esperemos que sí. Carl Cortés, ¿cómo le fue? ¿Cómo les fue? En este momento quiero saber cómo les fue. Bien, profe, yo me sentí bien. Llegué súper temprano. No, bueno, es lo importante. ¿Cómo se sintió Torres? Pues bien, profe. En los textos larguísimos. ¿Yo se acuerdan que yo les dije que los textos eran largos? Uy, yo duré casi 2 horas ahí metido en lectura crítica. Yo estaba todo asustado. Yo dije, uy, no, no me va a dar el tiempo. Y más que todo, como me salió el nombre mal, me tocó esperarme 15 minutos hasta mientras me solucionaban. Pero bueno, lo importante fue que se cumplió con la meta, ¿no? Sí, sí, señor. Listo. ¿Y Capera? Capera, ¿cómo le Bien. fue? ¿Todo bien? Sí, pues los textos largos que se veían en sociales y en lectura crítica, que semejante texto para una preguntita o dos. Bueno, pero bueno. Esperemos nos vaya súper bien. ¿Cómo le fue a Evelyn, a Francisca? A ver. Bien, Bien, pero bien, bien de qué? Bien pues chévere, bien, bien aburrida, ¿o qué? mucha lectura y, pero pues bien, yo ojalá pase. Vamos con toda, que yo sé que si Dios quiera que sí, sea así. ¿No? Bueno, Francisca, ¿cómo le fue? Bien, profe. Pues los textos yo no sé si los sentí tan pesados. No, se entendían muy bien y las preguntas también. Yo creo que eran más difíciles esos simulacros que nos hacían que el mismísimo ICFES. Pero Ok, bueno, tampoco digo nada porque pues uno nunca sabe. esperemos a ver, bien, gracias. ¿Cómo le fue a Daza? ¿Cómo se sintió Daza?
Bien, profe. ¿Cómo te sentiste? Bien, más que todo en inglés, fue que ahí, ¿Sientes que te fue bien en inglés? no, que en inglés me fue regular, tipo textos en inglés. Ah, ok. Listo, bien. Bueno, pero ahí se hizo lo que más se pudo. Gaitán, ¿cómo le fue a Gaitán? Pues espero que bien. Y tocaba leer demasiado. Y pues bien. Por lo general los textos son como largos, ¿no? Y en todo, es mucha lectura, desde español, biología, química, sociales, matemáticas, a veces los problemas, ¿no? ¿Qué tal esos problemas en matemáticas? ¿Bien? Había muchas trampitas. Uy, profe, yo pensé que Para para mí es matemáticas baila. Estuvo re bien. Uy, me muchísimo. Es complejo en ocasiones, ¿no? en Bueno, algunos sí tocaba hacer los procedimientos que decía ahí. O sea, si digamos decía, hizo este procedimiento, entonces la pregunta decía, si se realizó este procedimiento, ¿qué resultado daba? Entonces sí tocaba el procedimiento que decía ahí. ok. Todo es como un proceso, ¿no? Como de ir aprendiendo a comportarse. Bueno, ¿y cómo le fue a Paula? Me faltan varios. Paula y Martínez. No sé, ¿Por qué? porque es que todo el mundo dice que cuando son así de fáciles, es que me va a ir re mal. Entonces yo las pregunté o bien o les daba muchísimas vueltas. Decía como, eso. Tratando de inferir, pero bien. ¿Cómo se sintió Belandia Martínez? Valentina Martínez, ¿cómo te fue? Esperamos que bien. No, hay que meterle Dijo positivismo. eso. ¿Qué fue lo que creíste que te faltó tiempo? A ver. Lo de español y lo de ciencias Español. políticas. Fue lo que más me jodió. Ok. Bueno, ahí se hizo lo que más se pudo, ¿no? ¿Y cómo le fue a la señorita Personera? Pues también ¿Cómo le fue a esperemos que bien. ¿Cómo te fue en español? ¿Qué tal? Pues había que leer mucho, pero pienso que bien. Ok, bien. Listo. Luisa, ¿cómo le fue a Luisa Fuentes? Profe, no sé, pues espero que bien. No, sí tuvo que haber ido bien, yo sé que sí. ¿Y Luisillo, cómo le fue? Pues bien, creo. ¿Piensas que bien? Y igual pues yo me tomaba el tiempo para leer todo y yo aún así salía temprano y me daba como estrés. Ok. ¿Y Harold y Kevin? ¿Se fueron a celebrar desde hoy ya? Es descarados, faltan esos dos. Danielito medio me dijo algo, Ortiz. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Y no, profe, pues en la primera sesión, ya faltaban como 10 minutos y todavía me faltaban como 10 15 respuestas. sin contestar. La segunda sí fue re bonita. Pero bueno, ahí van aprendiendo cositas. Más adelante esperaremos los resultados, esperemos el mayor éxito. Y pues el día de hoy vamos a hacer algo cortico, pues también los entiendo y sé que andan también en su proceso. Me faltó Saavedra. Saavedra, ¿cómo le fue? Profe, pues bien, digamos que bien. Digamos que bien, ¿por qué? Porque habían unas preguntas que me dejaban re mal. Mejor dicho. Listo. ¿Y Lozano? ¿Quién sabe? ¿Cómo así que quién sabe?
Pues, sí, no le puedo decir me fue bien, me fue mal, porque yo iba respondiendo y había cosas que literalmente no sabía, otras que sí, y otras que, pues, según yo, me quedaron bien, entonces, pues, no sé. No, pero confiemos de que les va a ir súper bien. No sé que sí. El esfuerzo que hizo cada uno de ustedes, yo sé que va a verse reflejado, independientemente de todo, va a salir reflejado. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con un tema, ¿cierto? Que pues Francisca quería traer a flote. Yo le dije, toca esperar un poquito, porque pues se tenía que ver, pero pues estaba planteado pues para el final. ¿Listo? Chicos, recomendaciones pues iniciales. El día viernes pues vamos a empezar a hacer el cierre del periodo, entonces pues espero una evaluación que se va a realizar el día miércoles, pues que usted venga, recoja su examen y pues tenga el tiempo de contestarlo, que le vaya súper bien. Y espero pues nos vaya bien a todos. Dime, Sarita. Profe, una pregunta es que yo no creo que pueda recoger mis exámenes el miércoles, que hay posibilidad de recogerlos mañana con los de mi hermana. Yo tocaría que preguntaras directamente con el coordinador a ver si de pronto... Sí, ellos tienen clases. Espérame si quieren, ahorita yo le pregunto a ver si hay posibilidad de que se los puedan entregar mañana, Sarita. Sí, profe, porque no es por IFE, sino que es que yo no estoy en mi casa y estoy lejos. Ok, listo. No te preocupes, ya te buscamos una solución. Pregúntale a Miguelito, a ver qué te dice Miguelito, Miguelito, el director de curso. A ver si la ayuda a gestionar para que sea más rápido. ¿Listo, Sarita? ¿Listo? Bueno, profe. ¿Listo? Entonces nos fuimos a trabajar y siempre le pone sentido al alma. Yo sé que Qué pena. están... Dime. Profe, ya llamó listo, qué pena. Ya, yo fui a los que les iba preguntando, les iba poniendo asistencia. Ah, listo. No se me preocupe. Por eso dije que me hizo falta el descarado de Harold y el descarado de Kevin. Porque fueron los únicos que no. Uy, este tablero está terrible. ¿Listo? Listo. Francisca, lo que usted quería. Texto argumentativo. Llegamos al tema que usted quería. Chicos, la idea cuál es hoy. Vamos a trabajar con el módulo. Entonces, en esta hora, tomemos apuntes y en la otra hora yo les voy colaborando y ustedes van escribiendo. ¿Listo? Como siempre. Entonces, alistemos el módulo y ahorita les digo las páginas. ¿Listo? Cuando hablamos de texto argumentativo, estamos hablando de la postura, ¿cierto?, que tiene una persona o un individuo para argumentar un tema, ¿cierto? Entonces iniciamos así. Él es el encargado de tener una postura positiva o negativa de un tema donde se debe analizar. ¿Qué más puedo hacer de analizar? ¿Qué más puedo hacer? Analizar. Comprender. Sí, ¿cuál más? Analizar, comprender. Resumir. ¿Cuál? Resumir. Digámoslo así, resumir, afirmar, desarrollar una construcción de mundo a partir de un tema. ¿Listo? ¿De qué puedo hablar yo, chicos? Pregunta. ¿De qué yo puedo hablar? Digamos que yo puedo hablar de lo social, de lo político, de la religión,
de la historia. ¿De qué más puedo hablar yo? Social, político, religión, historia. La naturaleza, la economía, la educación, ¿de qué más puedo hablar yo? Social, De los político, deportes. deporte, el entretenimiento, etcétera, 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 ¿no? Puedo hablar de todo, ¿cierto? Lo más importante es que usted comprenda lo siguiente, ¿listo? Cuando se dice que es el encargado, ¿cierto?, de que usted como persona evalúe, perdón, o aclare cuál es su postura, recuerden que para nadie es un secreto que en una sociedad debemos de aprender a tener una postura, ¿qué? Positiva o negativa, ¿cierto? Usted no puede estar entre las dos, o sí puede estar, chicos. ¿Sí No o no puede. se puede estar? No. Yo tengo que casarme con alguien, o es bueno o es malo, ¿cierto? Es por esto que Francisca una vez nos decía que por qué no hablábamos de las características de este tema. Entonces, ¿cómo son los temas principales de este tipo de texto? Entonces tenemos el debate, que era lo que Francisca amaba. Teníamos las conferencias y también teníamos el ensayo. ¿Listo? Recuerden que el ensayo siempre ha sido un texto que busca darle una postura de acuerdo al tema. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene un debate, chicos? Ustedes que son duchos para ese tema, ¿qué tiene un debate? Primero, ¿Tiempos? una pregunta del tema, manejamos un tiempo, manejamos una postura positiva y una postura negativa, ¿cierto? Las ¿Qué más intervenciones. tenemos? Los parámetros, ¿cierto? O las intervenciones realizadas y podemos llegar a una conclusión. ¿Es bueno o es malo saber de ese tema? ¿Listo? Una conferencia, ¿qué es? Es el reconocimiento de un tema o varios en un teatro u otro lugar para desarrollar una opinión sobre el objeto. Por ejemplo, las conferencias que se hacen de prensa, ¿sí las han escuchado o no? La conferencia de prensa, cuando alguien se lanza de pronto a hacer, no sé, algo político, ¿cierto? También tenemos las conferencias, por ejemplo, para un proyecto de tesis, para una monografía, ¿listo? Para lanzar un producto al mercado. ¿Para qué, muñeca? Para lanzar un producto al mercado. Sí, también para la salud, para la política, para la economía, hacen diversas conferencias, ¿no? Para generar un reconocimiento del tema que se está hablando, ¿listo? Y el ensayo, pues, es más crítico y analiza el tema de principio a fin. Profe, una pregunta, ¿qué dice la parte roja que es que no se alcanza a ver? ¿Qué es el que, muñeca? En la parte roja.
Ahí dice los temas social, político, religión, historia, naturaleza, economía, educación, deporte, entretenimiento. Son como todos los temas que tenemos diariamente que los podemos analizar. Por ejemplo, si yo les quisiera decir a ustedes socialmente de qué podemos hablar, ustedes me pueden decir clases sociales, estilos de vida que lleva la gente, ¿no? Entre el rico, el de clase media o el de clase baja, ¿no? Si yo les dijera que habláramos de política, ustedes me podrían decir de acuerdo a una ley o algún estamento, ¿cierto? Que esté rigiendo en este momento en la sociedad colombiana. Si yo les dijera que habláramos de religión, pues tendríamos que mirar qué tipo de hipótesis vamos a generar de la religión, ¿no? Si estamos a favor de la religión o en contra de las religiones, entonces hay que entrar a hablar, ¿no? Podemos hablar de la historia del hombre o la historia de la vida, ¿cierto? Podemos empezar a generalizar desde ahí también el tema. La naturaleza, podemos meternos con los ecosistemas, con la deforestación, con la contaminación. Bueno, tenemos tanto flote ahí. Con la economía también podemos llegar a hablar, porque la economía ha tenido una variedad, ¿no? Antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? O desde lo que siempre se ha manejado, ¿no? Que hay países que son bajos de economía y por ende pues su proceso es un poco más arbitrario. Educación, podemos hablar de los tipos de educación que se presentan en el mundo y también de la educación en Colombia y podríamos hacer un debate, ¿no? Porque seguimos manejando un tipo de educación tradicional y no hemos cambiado pues, en ese proceso. Del deporte podemos hablar qué deportes son más llamativos y cuáles no, o también los ingresos que tiene este gremio para poder participar y tener reconocimientos, ¿no? Del entretenimiento podríamos hablar de qué, de los autores, ¿cierto? Que están latentes, ¿no? Podemos hablar de los autores de la televisión o artistas, perdón, artistas de la música o del entretenimiento que se hace diario, ¿no? Entonces, todos los temas se pueden discutir. O cuando hablo también de naturaleza e historia, podemos hablar del hombre y mujer, ¿no? Aborto, drogas, ¿cómo se llama? Se me fue esto. El tema que tenían unos compañeros, la eutanasia, los suicidios, el feminicidio, todas estas conductas que están presentes en el hombre, ¿no? Y son temas debatibles, ¿sí o no? Profe, Dime. ¿será que me puede hacer el favor de mandar foto al grupo? Sí, claro. Ya te la estaba tomando. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Es como para que tengamos evidencia ahí. Entonces, a lo que vamos es lo siguiente, chicos. El texto argumentativo hay que saberlo analizar, ¿listo? Porque para nadie es un secreto que cuando uno dice debate, pues el debate tiene dos particularidades, ¿no? Está la gente que sabe del tema y hay gente que de pronto por generar bulla, ¿cierto? Ni siquiera permite que se pueda comprender de qué se está hablando. Lo mismo en una conferencia. Tenemos que aprender a comprender qué nos están diciendo del tema para poder de esa manera llegar de pronto a tener un concepto más claro o decir, uy, venga, yo hago parte de Herbalife porque estos productos son buenísimos, miren, tienen tantas características, ¿no? Ahí ustedes van empezando a analizar ese tipo de cosas. Incluso, pregunta, si ustedes el otro año estuvieran con una prima y su prima quisiera llegar a estudiar, ¿ustedes cómo argumentarían que llegara el futuro del mañana? ¿Sí se podría o no se podría? O sea, uno podría decir como yo he estudiado ahí, sé cómo es la calidad de aprendizaje, ¿sí? ¿No? Para convencer a alguien.
Ahí lo que hacemos es tratar de convencer y desarrollar un discurso, ¿cierto? Con argumentos sobre una postura. Como algunos lo pueden recomendar, como otros no podrían recomendarlo, ¿cierto? ¿Y eso es qué? ¿Eso se vuelve qué? ¿Cómo se vuelve esa palabra? No se sabe. Claro, eso es de uno. El texto argumentativo viene basado en la opinión personal. Otra vez en esa palabrita. ¿No? La opinión personal es lo que me hace decidir a mí si algo es bueno o algo es malo. Por ejemplo, les pregunto, ustedes en este momento, ¿cómo darían su opinión sobre el IFEX? Cada uno la desarrolla de acuerdo a lo que le pasó, ¿no? Eso mismo hace el texto Profe, ¿será argumentativo. que puede enviar una foto? Para poderlo desarrollar o dejarle un legado a las personas de lo que sucedió, aconteció o pasó. ¿Listo? Pregunta para... Le hacemos una pregunta a alguien. Paula. Señor. Paula. En este momento, si habláramos de música, ¿cierto? Que entraría ahí a hablar con el aspecto social y la historia. ¿Cuál sería tu postura? ¿Será que la música enseña o no enseña? Claro que sí. Onda, De acuerdo no al sé. tema. O lo Sí, que... es que dependiendo de la música se pueden, digamos, conocer las cosas pasadas o cómo eran las cosas en ese momento. No sé, por ejemplo, Calle 13, si alguien en el futuro escucha Calle 13 puede darse una idea de cómo era América Latina en este momento. Y no solo eso, también que uno lo educan, digamos, en escuchar ciertas melodías o identificar ciertas notas, esas cosas. Ok, gracias por tu aporte. Entonces aquí, chicos, vamos a mirar las partecitas del texto argumentativo y nos vamos a trabajar con el módulo, ¿listo? Entonces, si nos rinde, los dejo descansar, ¿listo? Para que también puedan ir a tomar también ahí como su descanso del día, porque también lo sentí, ¿no? Pasé por eso y a veces uno amanece con ese bajonazo de todo, cómo me fue, y adicional a ello el clima como que no ayuda, ¿no? El clima no ayuda. El clima está triste. Bueno, ¿cuáles son las partes? ¿No? Las partes del texto argumentativo. Entonces tenemos de primeras lo básico. ¿Qué es el título, no? Es el resumen, ¿cierto? De manera breve. Del tema a trabajarse. Luego seguimos con una introducción. Que si usted recuerda, cuando a usted le dicen introducción, puede ser introducción, hipótesis o tesis, se le conoce como estos tres nombres, ¿listo? Y todas tres apuntan a una pregunta sobre el tema donde se espera dar una respuesta ustedes porque no me dijeron que fijara. Se me pasó. ¿Ven que esa no tiene luz? Bueno, vamos a hacer eso. Cuerpo que serían los argumentos. Y aquí pues sería la explicación del tema y la postura trabajada.
Cuando les digo aquí la explicación del tema y la postura, se debe argumentar con información en párrafos la característica del tema. Y llegamos a la conclusión. Y si todos recuerdan la conclusión, es resumir de manera breve el tema y la postura. ¿Listo? Entonces, repito, el título es el resumen del tema que se va a hablar. Por ejemplo, podríamos elegir el tema que está de moda, ¿no? La imposición de nuevas leyes hacia la mujer o las conductas frente a los homicidios. La introducción sería una pregunta de ese tema, ¿no? ¿En qué sector se está viendo más afectado el feminicidio en la localidad de Kennedy? Podría ser. Ahí tendríamos que entrar a mirarlo, ¿no? Y los argumentos son los párrafos que yo voy a crear para construir esa posible investigación. Y luego, pues lo cierro. Ojo, para un debate, ¿cierto? Que era lo que tenía Francisca ahí en mente. El debate tiene un tema, que vendría a ser el título, se crea una pregunta, y esa pregunta existe el positivo y el negativo, ¿no? Que dicha y dicha van a tener argumentos de validez para al final decir si es bueno o es malo, pues lo que se venía trabajando el tema, ¿listo? Eso mismo se hace también con un texto, para que lo tengan como ahí, como muy presente, chicos. Les voy a poner un videillo, pero está muy cortico, no es tan extenso, para que por favor lo miren, como para comprender el tema, ¿listo? En un momento que nos quiere pasar. Chin, chirin, chin. Chin, chirin, chin. Que no me deja compartir pantalla. Estoy avispado. Esta bandera. Es que el profe que estaba acá antes compartió la pantalla en una y en la otra no. Puedes escribir en inglés rápido y apropiadamente. Con las correcciones instantáneas, escribes sin errores y tus mensajes son directos y concisos. Bienvenido a educatina.com. Aquí vamos a trabajar con el texto argumentativo. Primero revisemos algunas nociones sobre la argumentación. La argumentación consiste en defender una idea que se llama tesis o mostrarse en contra de ella. El propósito del texto argumentativo es convencer al lector sobre esta idea que se está proponiendo. Por ello, su función es apelativa o persuasiva. Bien, veamos ahora la estructura en general de un texto argumentativo. Un texto argumentativo en general se divide en tres partes. En una introducción, en donde se presenta la tesis a defender, o la idea, luego el desarrollo,
que es en donde se dan los argumentos, es decir, las razones que ayudan a defender o rechazar esta tesis, y por último, la conclusión, en donde se presenta una síntesis de lo expuesto anteriormente. Ahora bien, existen varios recursos argumentativos. Hay muchísimos, pero solamente veremos algunos. Por ejemplo, uno de los recursos argumentativos es el uso de citas de autoridad. Cuando un autor incluye en su texto una cita de autoridad, lo que está haciendo es utilizar la palabra de un especialista que va a dar valor y fuerza a las ideas que él está proponiendo. Esta es la finalidad de las citas de autoridad. Otro de los recursos argumentativos muy frecuentes es el uso de preguntas retóricas. Estas son el tipo de preguntas que se hacen con el fin de que el lector reflexione sobre las mismas, es decir, que las responda según su parecer. Por otro lado, también se utilizan analogías, que es comparar diferentes elementos o situaciones para, insisto, estar a favor o en contra de esa idea, y también el uso de ejemplificaciones. Se van a presentar ejemplos particulares que apoyan el punto de vista del autor. En general, los textos argumentativos se utilizan en textos filosóficos, en periodísticos de opinión, en tesis y monografías, en donde los emisores del mensaje, deben defender la idea que están proponiendo. Veamos ahora un pequeño ejemplo de un texto argumentativo, es simplemente una introducción de un fragmento, un artículo que se llama El no es un peligro y está en la revista La Mujer de mi vida. El fragmento dice lo siguiente: están los que no se animan y los que se animan a decir no. ¿Qué se esconde en una negación cuando se realiza en contra de los órdenes establecidos, contra la mediocridad y los lugares comunes? Una apología del no que da ganas de ir y gritarlo ya mismo. Te lo aseguramos, la próxima vez que te oigas diciendo no, vas a acordarte de esta nota. Si quieres aprender más, no dejes de ver nuestros videos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este y otros videos con tus amigos. Bueno, chicos, ahí lo más importante es tratar de comprender lo siguiente. Primero, que todo texto argumentativo debe tener esa característica de saber qué se va a preguntar, cómo se va a preguntar, para poder de esa manera generalizarle a los demás una crítica, digámoslo así, frente a la posible postura que se va a realizar, ¿no? Entonces, chicos, como ya están ahí, juiciosos, en este momento se va a publicar, son las 9:40, las páginas del módulo. Vamos a manejar las 103, 104 y 105 para que por favor lo vayamos buscando. ¿Listo? 103, 104 y 105. Entonces voy a iniciar yo leyendo. Entonces dice acá, el texto argumentativo, lea atentamente. Son tres los elementos o partes en las que se divide generalmente una argumentación: la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. A pesar de que la mayoría de los textos argumentativos suele presentar estos tres elementos, puede ocurrir que esté ausente alguno de ellos. La tesis, en muchos casos, es sustituida por una exposición inicial sobre el tema que se va a tratar. Es muy importante por esta razón señalar que el texto expositivo y argumentativo funcionan conjuntamente en el caso de la argumentación. No podemos defender ideas o situaciones sin haberlas puesto previamente en conocimiento de nuestro receptor. La tesis es la idea fundamental en torno a lo que se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del texto y ocupa un párrafo también al inicio o al final. En este último caso, muchas veces se omite la conclusión por considerarse innecesaria, pues es la tesis la que ocupa su lugar. Es muy importante que la tesis esté formulada de manera clara, dada que es el núcleo en torno al cual gira la argumentación que se va a desarrollar a continuación. Cuerpo.
cuerpo de la argumentación a partir del planteamiento de la tesis es un nuevo párrafo. Empieza la argumentación propiamente dicha. Se van ofreciendo argumentos de distinto tipo de los que hablaremos más adelante, ejemplos y otra serie de recursos que tiene como fin fortalecer la opinión detenida y refutar lo contrario. ¿Qué es una refutación o rechazo de las ideas contrarias? Que es de gran importancia, pues en ella puede encontrarse el éxito de nuestro objetivo. Recordemos convencer a los demás. Debe prestarse especial atención a los argumentos que empleamos para rechazar ideas contrarias a la nuestra. Podemos emplear la ironía, introducir elementos subjetivos, pero siempre desde el respeto y la tolerancia ante las ideas ajenas, sin caer en el insulto o comentarios despectivos que podrían ofender a alguna persona. La conclusión constituye la última parte de nuestra argumentación. Recuerda que un buen principio es fundamental, pero en este caso, un buen final todavía es más. La conclusión recoge un razonamiento lógico derivado de la argumentación procedente. Es muy importante que lo que formulemos al final sea coherente con todo lo anterior, de lo contrario, todo el esfuerzo realizado habría sido inútil. ¿Qué nos quiere decir el texto? Que si yo desde la introducción me argumento claramente lo que voy a llegar a analizar, sea positivo o negativo, los párrafos apoyan y la conclusión asocia todo, quiere decir que el texto está coherente, ¿cierto? Hago el mismo ejemplo. Si estamos haciendo un debate, ¿cierto?, del tema X, y si se argumenta bien la pregunta-problema y la postura positiva y la postura negativa le dan respuesta al uno del otro, podríamos concluir cuál sería la postura ganadora, si va a ser positivo o va a ser negativo, como para que lo tengamos muy en cuenta ahí, ¿listo? Entonces nos dice la página 104. Realice un mapa conceptual con base en la información anterior sobre el texto argumentativo. Si quieren, para que no se saturen, ponen rápido texto argumentativo como título, ponen ahí. Es un elemento importante, ya que requiere la opinión, y lo dividen en tres: título, o bueno, introducción, cuerpo de argumentos, escriben un poquitico de cada uno, y ya, ahí quedó el mapa. Entonces podemos empezar a trabajar, chicos. Ustedes van escribiendo su mapa conceptual, y yo les ayudo desde el punto 2 para que podamos seguir trabajando, ¿listo? ¿Alguien de pronto no tiene las páginas del módulo para que me escriba para podérselas enviar? Profe, yo. Listo, ya te las envío. Recuerden que si acabamos antes de las 11:30, pues ahí les queda un ratito como para que descansen. Oiga, porque de lo que mi celular toma las fotos y se queda como lento ahí.
se pueden guiar para hacer el mapa conceptual de los apuntes o de lo que dice la hoja 103, chicos, para poderlo hacer el mapita. ¿Listo? ¿Qué les ayudó con el punto 2? ¿Listo? Bueno, porque si no, nos quedamos acá. Define los siguientes términos con base en la información. ¿Qué es una tesis? Entonces pongamos ahí, chicos. Es un estilo de pregunta, que se realiza de un tema en común. Es un estilo de pregunta que se realiza a partir de un tema en común. Pongan mi lápiz.
Repito, es una pregunta que se realiza de acuerdo a un tema en común. ¿Listo? Tema. Se caracteriza por buscar algo dentro de la sociedad. Repito, se caracteriza por buscar algo dentro de la sociedad para analizarla y llegar a definirla. Repito, se caracteriza por buscar algo dentro de la sociedad para analizarla y llegar a definirla. Argumentación. Son las ideas que se presentan en un párrafo de manera organizada Repito, argumentación. Son las ideas que se presentan en un párrafo de manera organizada para ir desarrollando una postura del tema. Repito otra vez todo. Tesis. Es una pregunta que se realiza de acuerdo a un tema en común. Tema. Se caracteriza por buscar algo dentro de la sociedad para analizarla y llegar a definirla. Argumentación. Son las ideas que se presentan en un párrafo de manera organizada para ir desarrollando una postura del tema. Y una conclusión es el resumen de la postura que se está trabajando en un texto. Profe, ¿la repites, por favor? ¿Cuál te repito, muñeca? La conclusión. La conclusión. Resumen de la postura que se está trabajando en el texto. ¿Listo? Y el punto 3 que nos dice, chicos, dice acá, realiza un texto argumentativo sobre la importancia del buen uso del lenguaje dentro y fuera del colegio. Puedes dar una postura a favor o en contra del tema. Entonces, ¿cómo lo tienen que hacer? Entonces, primero van a poner el título. Entonces, ahí dice, la importancia, pueden poner la importancia o pueden poner el lenguaje, mejor pongan el lenguaje. Van a crear la introducción, la hipótesis. Entonces, acuérdense que es una pregunta y hacemos unos 2 parrafitos de argumentos y una conclusión. Entonces, ahí dice el uso del lenguaje dentro y fuera del colegio. Entonces, pueden hablar como en la unidad educativa del futuro del mañana, el expresarse de manera diaria dentro y fuera de la institución,
es de manera autónoma, donde se expresan de diversas formas. ¿Por qué digo que de diversas formas? Porque como pueden haber chicos que hablen bien, como hay chicas que pueden hablar mal, ¿cierto? ¿Y qué vas a hacer? En los párrafos, vas a hacer unos 2 párrafos hablando ya sea bien o hablando mal y haces la conclusión. ¿Les parece el siguiente negocio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo toman o lo dejan, Oncio? ¿Escuchan? Sí, se toma. Bueno, ¿no nos conectamos en la otra hora y cargan esa actividad o nos conectamos y la cargan? Ustedes me digan. Como se quiera. ¿Qué? Y como su merced quiera. Uy, ¿cómo su merced quiera? Pues Yo por no mirar, me- ustedes me dirán. Para que vayan a descansar un rato o que ustedes son los que deciden. Bueno, entonces nos conectamos a las 10:40, ¿listo? Ahorita nos vemos, se cuidan, un abrazo, Chao, profe. chao.